Saludos a todos. Soy Jesús Pérez, estudiante de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Computación 2. En esta ocasión les traigo la presentación de un ejercicio referido a la implementación de los subprogramas. El ejercicio es el siguiente. Competencia de tiro. En una competencia de tiro al blanco abierta al público, se almacenó en el archivo de datos principiantes.txt la información de un grupo de participantes, donde en cada línea del mismo se registró nombre del competidor, categoría a la que pertenece, si es 1, es juvenil, y 2, mayores, y las coordenadas XY de los 3 disparos realizados hacia la diana, que dependiendo de la categoría al que pertenece el competidor, tiene radios distintos. La competición se clasificó en 2 categorías, juvenil y mayores. La diana para la categoría juvenil tiene las siguientes dimensiones de la circunferencia interna a la externa, 2, 4, 6, mientras la categoría mayores es de 2, 3, 1, 2 y 3. Las puntuaciones del disparo se establecen según la zona en la que acierte el disparo, y esta se muestra en el ejercicio. En este caso dice imagen adjunta porque es el ejercicio propuesto por el profesor, pero yo utilizo datos diferentes. Y el enunciado dice: elabore una aplicación en Visual Basic 2010 que, dado el archivo principiantes.txt, determine e imprima en el archivo correspondiente a su categoría, juvenil.txt o mayores.txt, para cada competidor, nombre del competidor y puntuación obtenida, es decir, el acumulado de los 3 disparos. Para todos los competidores, el porcentaje de competidores que dieron en el centro de la diana y promedio de puntos obtenidos. Los requerimientos mínimos del programa me dicen que construya los siguientes subprogramas. En el número 1 dice: un subprograma que lea una línea de un archivo de datos, la cual contiene un nombre, un valor entero y la coordenada de 3 puntos. Nos vamos al ejercicio. Entonces me dice, primero, que crea un subprograma que lea una línea del archivo. Para mayor comodidad, yo utilicé un subprograma que me lee un punto, es decir, yo lo llamé leer punto, que está compuesto por un valor entero, una variable n, que es de tipo entero, de valor entero, dos variables tipo single, que constituyen a las coordenadas del punto, x, y. Input n me va a leer el punto. Ahora creé el subprograma que me va a leer la línea del archivo. Me dice n, que es un valor byval. O sea, todos los subprogramas de lectura, el único valor que son de tipo byval va a ser la variable que representa el número del archivo. En este caso es n, que es tipo integer y es byval. Los demás valores, que son los que yo voy a leer, son tipo byref, que en este caso sería no, que sería el nombre de tipo string, c, que constituye la categoría de tipo integer, ya que la categoría es 1 o 2, es un valor numérico tipo entero, y las coordenadas de los 3 puntos. El primero es la primera coordenada x, la segunda coordenada y del primer punto, las coordenadas del segundo disparo en x y en y, las coordenadas en
en X del tercer disparo y las coordenadas en Y del tercer disparo. Son valores que constituyen una variable de tipo single. Bueno, realizo la lectura primero de el nombre del archivo, del número del archivo n, y después viene la lectura de C, de la categoría, y posteriormente hago el llamado del subprograma leer punto, ya que necesito leer las coordenadas de los tres disparos que realizó el competidor. Entonces digo leer punto, coordenadas x1, coordenadas y1 del punto 1, es decir, del disparo 1. Luego leo las coordenadas del disparo 2 y las coordenadas del disparo 3. Luego me dice el ejercicio como requerimiento número 2, me dice un subprograma que dado el radio de una circunferencia con centro en el origen y las coordenadas de un punto, determine si el punto está dentro o fuera del círculo formado por la circunferencia. Devuelvo. Y utilizo un subprograma de tipo function que lo llame dentro. Bueno, este subprograma me va a verificar si un punto está dentro o fuera de un círculo con centro en el origen. Este subprograma de tipo function es de tipo boolean, ya que quiero saber si es verdadero o falso de que el punto esté dentro o esté fuera de un círculo. Entonces, lo compuse por dos valores que representan una variable tipo single en la primera y segunda posición. En la tercera posición, una variable tipo integer, que significa el radio, y la constituí por lo siguiente. Este function lo llamé dentro va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a radio al cuadrado. Es decir, que está dentro si el valor que constituye la variable x y la variable y, ambos elevados al cuadrado y sumados, sean menores o iguales que el valor constituido por el radio al cuadrado. Vamos al tercer requerimiento. Requerimiento número 3. Un subprograma que dado los radios de tres circunferencias concéntricas en el origen y la coordenada de un disparo, indique qué puntaje éste obtiene según los criterios establecidos por la competición. Aquí lo tengo, un subprograma que me determina el puntaje conseguido por un disparo. Lo de este subprograma lo utilicé como tipo function, ya que necesito obtener un valor de acuerdo a ciertas condiciones. Lo llamé puntaje. El puntaje va a estar compuesto por una coordenada en X, una coordenada en Y, radio 1, radio 2 y radio 3. Es de tipo integer. Entonces digo, la condición número 1 para que el puntaje sea 100 me dice, o sea, el punto debe de estar en el radio 1. Si está dentro, o sea, si es verdadero, entonces el puntaje es 100. Si no, es decir, si está dentro del radio 2, el puntaje será 50. Si no, si está dentro del radio 3,
entonces el puntaje sería 25. Y si no está en ninguno de todos estos radios, pues el puntaje sería 0. Por último, requerimiento sería un subprograma que imprime en un archivo de datos pasando el número del mismo, el nombre de un participante y el puntaje obtenido en la realización de sus 3 disparos. Utilicé un subprograma tipo sub llamado imprimir. Está compuesto por una variable llamada n de tipo integer que representa el número del archivo al que yo quiero imprimir dichos valores. Después una variable llamada nom que es de tipo string ya que representa el nombre, y una puntuación y una variable llamada punt que significa puntuación y es de tipo integer. Bueno, digo print9 en n, que es el número del archivo, digo nom concatenado y voy a imprimir el nombre y la puntuación. Luego de esto, de que ya tenga los subprogramas construidos, voy a decir qué teoría de programación está involucrada para llegar a la solución de este ejercicio. Bueno, la teoría de programación involucrada en este problema es la de programación modular, que consiste en resolver de forma independiente los subproblemas resultantes de la descomposición de un problema, donde cada una de las soluciones a los subproblemas constituye un subprograma o procedimiento. Esto implica que existe un proceso principal denominado programa principal, que transferirá el control y la información a los distintos subprogramas para que efectúen la tarea solicitada cuando sean llamados, los cuales, una vez que terminan de efectuar su tarea o instrucciones definidas para alcanzarla, transferirán de nuevo el control a quien lo llamó, sea este el programa principal u otro subprograma o procedimiento. Un subprograma es entonces un bloque de instrucciones o sentencias que llevan a cabo una tarea bien específica o definida y que puede utilizarse en un programa varias veces sin necesidad de reescribir el código. Bueno, los subprogramas fueron los que anteriormente yo expliqué, así como se dice de que pueden ser llamados. Bueno, empezaré con el paso a paso. Y estamos esperando que cargue. Empiezo en el submain. Entonces empiezo por aquí tengo mis variables de entrada, mis variables de salida y mis variables auxiliares o de proceso. Eso quiere decir que son llamadas. Aquí tengo mis variables de proceso, tengo contador de participantes juveniles, 0, acumulador de puntajes juveniles, inicialicé en 0, contador de juveniles que dieron en el centro, también en 0, contador de participantes mayores, en 0, acumulador de puntajes mayores, 0, contador de mayores que dieron en el centro, también 0. Y la variable nom
que es de tipo string, que es de entrada. Inicialicé con comillas. Luego abro el archivo participantes.txt, el cual contiene la información para que se ejecute y se realicen los cálculos en el programa. Luego genero los dos archivos que me pide el ejercicio, que me dice que cree los juvenil y el archivo mayores. Inicia el ciclo de lectura. Mientras no sea el final del archivo 1, del archivo participante, se va a ejecutar todo este ciclo que está por aquí, hasta que llegue al end while. Entonces comienzo leyendo la primera línea, que me dice leer participante. Hago el llamado del subprograma leer participante, que está compuesto por el número del archivo, el nombre, la categoría y las coordenadas las coordenadas X y Y de los 3 puntos. X1, Y1, de los 3 puntos que constituyen los 3 disparos. Entonces, la ejecución de este subprograma es la siguiente. Subprograma leer participante. Me lee del archivo el nombre, la categoría, las coordenadas del punto 1, que a su vez es un subprograma llamado leer punto, que funciona de la siguiente manera: compuesto por el valor entero del número del archivo y las coordenadas X y Y, que son variables representadas de tipo single. Luego leo la coordenada X del punto 1, la coordenada en Y. Regreso. Ahora sí, ya se me leyó del punto 1, las coordenadas del punto 1. Entonces, en mi archivo llamados participantes, tengo que la categoría es 1, el archivo es 1, el nombre es Roxana Herrera, pues aquí lo tengo, Roxana Herrera, la categoría es 1. Luego de leer el punto 1, ahora vamos a leer el punto 2. Y aquí aparecen los valores del punto 2. Se regresan al subprograma leer punto y me aparecen los valores del punto 2. Aquí está X2 0.0, Y2 3.1. Aquí está X2 0.0 y Y2 3.1. Luego la lectura del punto 3. Su programa leer punto. Y me deberían de aparecer las coordenadas en X y Y del punto 3, del disparo 3 de Roxana Herrera. Entonces la coordenada en X del disparo 3 es 2 y la coordenada en Y del disparo 3 es 1.2. Aquí se ve 2 en X, 1.2 en Y, 2 en X, 1.2 en Y. Ya se me leyó la primera línea.
Luego, si C es igual a 1, si la categoría es igual a 1, en este caso C es igual a 1. Entonces se va a ejecutar esta condición. Entonces, los cálculos de la impresión para la categoría juvenil. Entonces el puntaje va a ser igual a la sumatoria del llamado 3 veces al subprograma puntaje. Entonces me dice que el subprograma puntaje, el puntaje va a ser igual si está dentro, si el punto está dentro de radio 1, pues va a ser 100. Si el disparo está dentro del radio 2, el puntaje va a ser 50. Si está dentro del radio 3, el puntaje será 25. Y si no está en ninguno de los anteriores, pues será 0. En este caso, si está dentro, vamos a determinar, a ver en su programa que si el punto 1, es decir, el disparo 1, está dentro. Ok. Aquí me dice que radio 1 es 2. Eso quiere decir que la coordenada en X es 0.5. 0.5 al cuadrado es 0.25. Vamos a sacar esa cuenta. .25 es correcto. Y la coordenada en Y es 1 al cuadrado. 1 más 0.25 sería 1.25. Y a su vez este valor 1.25 es menor a 4, porque radio 1 es igual a 2. Entonces, como es 2 elevado al cuadrado, sería 4. Es decir, que 1.25 es menor que 4. Es decir, que sí está dentro. Por consiguiente, la puntuación será 100. Aquí debería aparecer la puntuación. Ok. El puntaje. Ahora el puntaje del segundo disparo. Ok. Es decir, que no está dentro del primero. El 2. A ver si está aquí. Ok, seguimos ejecutando. Ahora el puntaje número 3 debe determinar si está dentro. Me dice que X es 2. Es decir, X al cuadrado es 4. Más Y al cuadrado, que es 1.2. Esto sería 4 más 1.44 es menor que 6 al cuadrado. 5.44 es menor que 36, porque 6 al cuadrado es 36. Por lo tanto, la puntuación sería 100.
Seguimos ejecutando. El puntaje 50. Aquí aparece el puntaje 50. Termina. Acumulo la puntuación de los juveniles y cuento los juveniles. Luego imprimo el nombre en el archivo 2, en el archivo juvenil. Imprimo el nombre y la puntuación. La puntuación acumulada es de 200. Luego de que ya se obtiene el acumulador de la puntuación, ahora se imprime el nombre en el archivo 2 con la puntuación utilizando el subprograma imprimir. Listo. Ahora se verifica de que el disparo dio en el centro, es decir, en la circunferencia de radio 0. Vamos a ver. Ajá. Ok, con la ejecución del subprograma dentro. En el punto 1 tengo coordenadas X y Y. La coordenada 1 de en X es 0.5. 0.5 al cuadrado es 0.25. Más 1 al cuadrado sería 1.25. Que a su vez esto no es menor que 0, porque radio es 0. Por lo tanto sería falso. Falso. En el punto 2 también es falso. En el punto 3 ok, entonces cuento, ¿verdad? Por acá cuento los juveniles que dieron en el centro. Aquí. Si C es diferente de 1, es decir, que sea 2, que la categoría sea mayores, el puntaje será el siguiente. Se ejecutaría con esta instrucción. Y como el dato que yo tengo es de categoría 1, pues simplemente se ejecuta esta parte del ciclo. Ok. Y de esta manera se van realizando los demás cálculos con respecto a los demás datos que se tienen en el archivo participante. Ok, aquí se lee el segundo participante, que es Gustavo López. Luego, finalmente, se obtendrán los resultados en el archivo llamado juvenil y mayores. Eso dependiendo de si la categoría es 1, los resultados irían en el archivo de texto llamado juvenil, y si la categoría es 2, que es mayores, los resultados irían en el archivo llamado mayores. Y por todos
por todos los competidores. En el archivo 2, que es juveniles, iría el porcentaje de los competidores que dieron en el centro y el promedio de puntos de cada, o sea, por cada competidor. Disculpa, el promedio de puntos sería por todos los competidores y van impresos en cada archivo correspondiente de acuerdo a la categoría, pues. Aquí tendría promedio de puntos de los juveniles y el promedio de puntos de los mayores. El porcentaje de los que dieron en el centro, que son juveniles, y el porcentaje que dieron en el centro, que son mayores. Luego se cierra el archivo 1, el archivo 2 y el archivo 3. Vamos a ejecutar directamente. Me dice que los resultados están listos. Pulso una tecla para finalizar. Pulsamos Enter. Y abrimos los archivos que deberían de generarse, que es el archivo llamado juvenil y el archivo llamado mayores. Vamos a la carpeta de book, juvenil, y aparecen estos nombres. El nombre de Roxana Herrera, Elizabeth Gutiérrez y Lorena Díaz. El porcentaje de los que dieron en el centro es 0 y el promedio de puntos es 241,67. Vamos a ver si estas son juveniles. Comprobamos en el archivo de entrada llamado principiante, Roxana Herrera, categoría 1, es juvenil. Elizabeth Gutiérrez es categoría 1 y Lorena Díaz, categoría 1. Entonces sí, de esta manera se obtienen los resultados. Y del competidor Gustavo López y Eduardo Gómez aparecen en el archivo mayores. Iniciamos por acá. Abrimos el archivo mayores. Y por aquí aparece Gustavo López y Eduardo Gómez con su respectiva puntuación, el porcentaje en el centro y el promedio de puntos. Pues esto es todo. Espero que sirva de instrumento de ayuda para todos los observadores que necesiten, pues, y los estudiantes que se quieran instruir acerca de este tema, como lo es el uso de los subprogramas en Visual Basic. Muchas gracias.